a pasar a la tercera técnica, que es la técnica de planchas. Vamos a estirar la arcilla, cortar tiras y levantar una taza a partir de la plancha. Vamos a estirar la pasta y como necesitamos que sean unas planchas angostas, vamos a ajustar bien las guías. Y para estirar, lo había explicado la vez pasada, pero tenés que ir desde el centro hacia afuera para evitar esas montañitas que se pueden hacer. Y después, cuando esté así, ahí sí le damos todo el largo. Puede que en este caso tengamos que estirar varias veces planchas de arcillas para hacer esta pieza. Eso depende lo largo que sea tu pieza. Si quieres hacer una jarra, vas a estirar bastantes veces, o si quieres hacer una taza, menos, ¿sí? Bueno, vamos a reservar esto y vamos a usar esta que nos había quedado de la base anterior y también vamos a usar cualquier base, cualquier circunferencia que tengas y que te guste para usar de base, digamos. Estas bases, si vos no tenés a mano, lo que podés hacer es cortar algunos círculos en alguna radiografía y tener a mano diferentes circunferencias. Esta va a ser, digamos, la base de la taza. ¿Qué vamos a hacer? Nos ayudamos con una escuadra para cortar las tiras. Y empezamos a probar para ver cuánto nos falta o si cierra bien el círculo. En este caso nos va a faltar un pedazo de arcilla y yo lo que prefiero hacer es empalmar esto con otro pedazo antes de colocar la tira. Así que voy a cortar un pedazo más similar a ese. También se puede medir, digamos, hacer la misma medida con la escuadra. No te olvides siempre de hacerle una costurita para unir una parte a la otra. Y luego alisar. Nosotros trabajamos sobre estos manteles que en realidad son una cuerina, la parte de atrás de una cuerina. Y son ideales porque la arcilla, como viste recién, no se pega. Se lo puedo levantar en cualquier momento. Así que son ideales. Y si no tenés, puede ser un lienzo o alguna tela que pongas en la base de una madera. Una vez que tenés esta plancha que está bien unida, que no quedó ningún aire en el medio, fíjate que no tenga ninguna fisura. ¿Viste que yo la muevo y está bien unida? La vamos a pegar acá, en la parte de abajo. Siempre con barbotina y haciendo unas incisiones. Vamos a empezar a levantar.
Y vamos a empezar a poner la circunferencia de toda la taza. Acordate de hacer bastante presión hacia abajo, que no te quede ninguna pancita. Siempre tiene que estar el ángulo bien recto. Si después queremos darle una forma más redondeada abajo, se hace al final, una vez que ya tengamos la pieza hecha. Si queremos darle una pequeña curvatura abajo. Siempre al terminar también, dejamos que esto esté bien recto y damos el corte. Acá mido también y puedo cortar. Y acá en esta parte hacemos lo mismo. Vamos a hacer incisiones y vamos a colocar la barbotina. Presionamos bien para que no quede ningún aire y se unan bien. Y también tenemos que hacer la costura. Lo hacemos por dentro y por fuera. Esto te conviene hacerlo, digamos, ir emparejando la pieza siempre desde abajo. Porque ¿qué pasa? Si nosotros levantamos la pieza con muchas planchas hasta arriba, después se nos va a hacer imposible alisarlo. Entonces, siempre que vamos poniendo una plancha, alisamos lo que hicimos. Y hacemos la costura. Te puedes ayudar con las herramientas que tengas. También con un pincel. Acordate que también en este caso tenemos que coserla por dentro y por fuera. Es importantísimo hacer esto porque al ser una taza, en realidad en cualquier pieza, pero al ser una taza, que es algo utilitario, no podemos permitir que haya ninguna fisura ni que se desprenda en el secado. Por eso es muy importante para una pieza utilitaria tener mucho cuidado en que se seque correctamente, pero también dejarla bien unida antes del secado. Una vez que hacemos esto también alisamos. Una vez que le hicimos la costura por dentro, le hacemos también la costura por fuera. Y luego alisamos. Siempre está bueno tener a mano una superficie que sea en altura, puede ser tipo una base para posatorta, si no tenés una de estas que es una torneta de cerámica. Está bueno verlo en altura, a la altura de los ojos o un poco más abajo, pero tenerlo siempre en altura para poder ver esas diferencias que hay entre las paredes. Si lo queremos despegar, podemos usar nuestra tanza. Lo despegamos, así lo podemos manipular también. Se suele pegar a la base. Bueno, una vez que ya tenemos la primer plancha, vamos a volver a estirar y vamos a poner otra más. También podemos tener, como en el caso de los chorizos, varias planchas estiradas y simplemente ir poniendo una arriba de la otra. Pero como no tengo solamente esta, no me va a alcanzar, voy a estirar otra más.
Bueno, ya estiré la otra planchita, también la uní, como les mostré antes. Y vamos entonces a poner la nueva tira. Mientras hacemos la pieza, nos podemos ir imaginando cómo vamos a terminarla, qué colores le vamos a poner, que podemos hacer un pequeño boceto para pensar que si vamos a hacerle algún dibujo, cómo van a ser los acabados. Está bueno buscar inspiración a nuestro alrededor, en las cosas que nos gustan. Está bueno ir pensando mientras lo hacemos para que realmente nos guste después la pieza terminada. A pesar de que es una experimentación al principio, podemos hacer una lista por ejemplo, hacer con lápices de colores, alguna paleta de color que nos guste, o buscar un dibujo al que podamos después pasarlo en la arcilla. Bueno, vamos a poner la otra tira. Esta no va a ser una taza muy alta, así que le voy a hacer solamente 2 tiras. Pero se puede levantar. En caso de que ustedes, por ejemplo, quieran hacer una jarrita, se puede hacer un poquito más alta, con más planchas. Mientras que se siga sosteniendo, puede tener una altura importante. Siempre tienen que tener mucho cuidado de que no se caiga, pero se puede seguir levantando hacia arriba. Bueno, y acá voy a cortar, acá más o menos, para que quede bien recta y la altura esta me sirva. Ahora simplemente es presentarlo y presionar, después le voy a dar bien la presión y lo vamos a dejar derecho. Pero ahora es necesario presentarlo bien para poder cortar. Superponemos y hacemos el corte. Una vez que está hecho, unimos bien, primero con los dedos, después nos fijamos de que esté bien recta las uniones de las tiras. En realidad a mí porque me gusta una determinada forma, pero si a vos te gusta que tenga otra forma, más orgánica, o que en algún punto quiebre para un costado, o la forma que vos quieras, eso es una búsqueda personal. A mí porque me gustan más rectas, y jugar tal vez con otras cosas, con el asa o con los dibujos, pero cada uno juega con lo que quiere, con las formas, con las terminaciones, se puede llegar a hacer un ondulado arriba, no tiene por qué ser recto. Bueno, una vez que presiono bien la taza, por todos lados, ahí ya me gusta la altura, está bueno, como para un buen café. Y de nuevo se tiene que coser. Se cose igual que antes, tiene que coserse por todo, por adentro, la costura con la plancha anterior y después se va a tener que coser por fuera y después también por los costados. Si se te va secando la pieza con todo el calor de las manos que le damos todo el tiempo para sostener, podés usar una esponja húmeda e ir humedeciendo, ¿sí? Vos te vas a dar cuenta cuando no tenés que mojar más la pieza porque, bueno, ya va a empezar a hacerse como una baba. Digamos que sería como una barbotina, como esto. Entonces cuando ya la arcilla empieza a tener esa película es porque ya nos pasamos un poco de agua. Tenemos que dejarla descansar un poco. También podés hacer eso, si de pronto estás trabajando y ya te cansaste de ver la pieza y no va para ningún lado, dejala un día, tapala, dejala ahí, seguí con otra y después volvés sobre esa pieza. A veces está bueno descansar la vista y las ideas. Y le damos con la lama todo alrededor. Y a veces pasa que también la forma, digamos, la taza o la pieza que sea, nos va sugiriendo una forma.
Esta un poquito como se me abrió para el costado, acá hizo como una pancita y tal vez podría yo haber seguido esa forma y hacerla un poquito más redondita, como con una pancita ahí, como si fuera un chop. Eso también pasa a veces, que la pieza nos va sugiriendo sus formas. Voy a seguir cosiendo y después volvemos a la tacita. Bueno, una vez que ya terminamos de coser, con la lama podemos ir buscando la forma, puliendo un poco más. También podemos, por ejemplo, aplicar poner una guía al lado o alguna varilla que tengamos que sea recta para ver si nos gusta esta forma. Después yo igualmente le voy a hacer un pequeño ángulo abajo, acá, para que tenga que sea un poquito más redondeada abajo, pero primero quiero igual que esté bien recta, para que después sea toda igual. Esto es porque a mí me gusta así, ¿no? Eso va por cada uno. Y también, en caso de que tuviese varias alturas, porque cuando corté las tiras me quedó un poquito más alto, se puede medir. Puedes medir con una regla, ir haciendo marquitas. Por ejemplo, esto tiene 8 centímetros acá. Puedes ir haciendo marquitas en 8, todo alrededor. Y luego se puede llegar a cortar todo hasta que te quede todo de la misma medida. En este caso, como está bien parejo, la voy a dejar así. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle un asa. El tema del asa es algo que también nos conviene ver qué forma tiene nuestra taza y en función de eso hacer un asa. Porque hay diferentes tipos de asa y tenemos que encontrar la que mejor acompañe la pieza. Una de las opciones es usar chorizo, como vimos antes. Que hacemos un choricito, pero lo hacemos un poco más gordo porque lo que necesitamos es justamente que tenga una buena medida, ¿no? Por ejemplo, esta que te mostraba recién, está bueno el grosor que tiene, pero no hace falta que sea esta forma clásica de taza. Puede ser la forma que a vos te guste. Se puede hacer, por ejemplo, con un devastador, como este, o como este, como este también. Con esto se puede hacer como en nuestro pedazo de arcilla. Ponemos el devastador y le damos ahí. Entonces ya acá nos sale ya una forma que bien podría ser, por ejemplo, cortando acá. Podríamos cortar acá otro pedacito y hacer una asa más clásica, ¿no? También podría ser una asa así, más redonda. Bueno, vos tenés que encontrar la forma que más te guste, ¿no? Bueno, ahora yo lo voy a cortar a partir de este y voy a ver qué forma me conviene más. También ver si no quedó demasiado grueso, si esto se puede ir estirando así con golpecitos y redondeando. Que no queden tampoco los bordes tan filosos, esto lo puedo yo alisar también. Pero está bueno cortarlo con el devastador porque te permite que todo tenga el mismo grosor. Si no tenés, no importa, lo puedes hacer con choricitos. Esto sigue estando un poco grueso. También ver, porque no necesariamente tiene que empezar acá, sino que puede empezar tal vez desde acá, desde el centro. Bueno, ahora voy a probar diferentes tipos de asa y te muestro cuál elegí. Bueno, ya más o menos vi qué forma me gusta del asa, pero igual primero tengo que terminar, digamos, de cerrar la forma de la taza. Porque después, ¿qué pasa? Le hago una forma de taza de asa que me encanta, pero después no me gusta bien cómo combina con el cierre que le doy a la taza y no va a pegar. Así que la voy a sacar
Y la voy a dejar acá. Y voy a seguir ahora con la taza y después vuelvo al asa, a la forma del asa. Voy a darle una especie de curva abajo. Con esto. Siempre con una herramienta en ángulo, siempre podemos hacer esta forma. Siempre en este estado que todavía está bien fresca la arcilla es ideal. Podríamos hacerlo cuando está después en el estado de cuero, lo podríamos hacer a este pulido y a este retorneado. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hacer también el junquillo. Entonces son muchas cosas. Es preferible dejarlo lo máximo posible con este paso. Lo que hago es que primero hago toda una vuelta en un ángulo y después en la vuelta siguiente me meto un poquito más. Pero siempre completo la vuelta antes de empezar otra. Se me corrió. Y acá, en la parte del junquillo, como no sé bien en realidad qué tan gruesa quedó la base, porque estuve arreglándola, entonces cuando estuve haciendo, la pared, no sé bien cuánto saqué del fondo, le voy a agregar un pedacito de arcilla para hacer un junquillo al revés. En vez de desbastar, voy a levantar la pieza para arriba. Y para eso voy a usar alguna de las planchitas que ya tengo cortadas y la voy a estirar un poquito. Sin necesidad de usar las tiras, no hace falta. Simplemente tiene que ser un junquillo bajo, porque no tiene que ser del mismo grosor que las planchas que hice para levantar la pared. Me realizo un poco. Lo que sí tengo que hacer es, tiene que cerrar la circunferencia todo alrededor. Y más o menos, obviamente, tiene que ser de la misma altura, porque si no la taza va a tener de nuevo una altura distinta. Pero eso lo podemos ir viendo bastante a ojo, ¿sí? Porque es muy finito lo que tenemos que hacer. Solamente es para que quede un junquillo hecho. Una vez que tengo esta tirita, ahora sí, pinto con barbotina. Esto está bastante fresco, así que después tal vez lo tengamos que dejar secando un rato así. Y no darlo vuelta, para evitar que se pueda deformar la taza. Y ahí empiezo a pegar. Como esto está súper fresco, no le puse costura. Directamente voy a poner el junquillo y después lo voy a coser. Eso está bueno para cuando tienen una base que quedó medio fina, entonces en vez de desbastar, que puede ser medio riesgoso, directamente le agregamos un junquillo arriba. Pero siempre, obviamente, tenemos que hacer la costurita. Y este junquillo puede estar o escondido, digamos, por adentro de la circunferencia, o si no, puede jugar un poco, como en el caso de este que se va a ver, puede jugar un poco también con la taza, con la forma.
Y ahora voy a hacer lo siguiente, la voy a dar vuelta solo para colocarle el asa y después la voy a dejar secando de nuevo un rato con el junquillo hacia arriba. Bueno, y ahora voy a colocar el asa, le hago también las incisiones y pongo arcilla, perdón, barbotina. Y lo voy a ir presentando, primero despacito para poder verla por todo. Y después voy a hacerlo más presionando bien y que se integre todo antes de coserlo. ¿Ves lo que te decía acá? El junquillo así expuesto juega un poco con la forma que tiene la taza. Está bueno también pensar en eso, que tal vez el junquillo puede ser parte de la forma. Y en este caso el asa también. Acompaña, digamos. Es con las formas onduladas, un poco más redondeado. Bueno, una vez que está ya presentada, que me fijo si está bien derecho acá la línea de acá del asa, de nuevo tengo que coser. Esto es muy importante. En el asa sí es muy importante coser, que nos quede súper unido, porque es lo que más tiende a abrirse mientras está secando. Digamos, el ejercicio de la taza y el asa y las diferentes formas que puede tener abajo son ejercicios súper divertidos para hacer. Se pueden hacer muchos bocetos porque se puede hacer mucha cantidad de formas y combinaciones de asa y cierres distintos. Incluso le podría haber hecho otra asa más del otro lado, con otro tipo de forma. Se puede jugar mucho con eso, también con la terminación de arriba. Bueno, una vez que uní el asa, no la voy a pulir ahora porque está súper fresca. Lo que sí voy a hacer es terminar de coser y lo voy a alisar un poco con el pincel. En este caso está bueno usar el pincel porque no podría entrar con la esponja. Y lo que vamos a hacer es dar la vuelta y la vamos a dejar secar hasta mañana, unas horas así. ¿Por qué? Porque si la dejo como estaba en la otra posición, el junquillo se va a seguir cayendo y se va a deformar. Así que la dejo secando así, un poco más. Esto hay que tener cuidado que esté bien recto porque si seca se puede deformar, si seca con otra forma. Así que la dejo secando hacia abajo, con el junquillo hacia arriba y me fijo que el asa no se llegue a desprender en ningún momento, que siempre esté bien firme ahí. Si no, lo que puedo hacer es dejarla un poquito más arriba y que el asa apoye sobre la superficie en que la dejo secar. La vamos a dejar así, de nuevo semitapada con las bolsitas y vamos a dejar secarla unas horas y nos volvemos a encontrar cuando esté en otro estado. Bueno, ahora ya tenemos la pieza un poquito más seca, está bien firme y lo que vamos a hacer ahora es, en este paso podemos contornear un poquito en lo que quedó del asa, que no nos permitió antes porque lo que pasaba era que se podía mover si movíamos mucho el asa. En cambio ahora ya está bien para manipularla. Entonces podemos tallar un poquito el asa, darle una forma. Acá nos tenemos que fijar en esta parte del asa que no quede muy filosa, que sea más redondeada, para que cuando la esmaltemos el esmalte agarre bien y tenga de dónde prenderse. Entonces afilamos también esa parte. Por otro lado, lo que podemos hacer es afinar un poquito la parte de la boca, donde va apoyada la boca, para que tenga ya a la vista tenga una forma más fina, no sea muy grotesca. Esto se puede seguir puliendo todo lo que yo quiero, con las diferentes herramientas. Y en este estado está ideal para eso, para pulirla, para sacarle cualquier imperfección que haya quedado de la construcción. También nos podemos ayudar, como siempre, con la esponja apenas húmeda. Y con movimientos así siempre continuos, vamos afilando bien esta parte.
Afinamos. Una vez que ya hacemos esto y pasamos la esponja por todo, ya queda lista para esperar el secado. Bueno, yo la voy a dejar ya así. Lo que está bueno hacer es, antes de que vaya a la primera horneada del horno, a bizcocho, digamos, a la horneada de bizcocho, es que yo le puedo volver a pasar una esponjita apenas húmeda. Entonces ahí vuelvo a pulir la taza, pero cuando esté ya seca. Bueno, por ahora la voy a dejar así. Siempre cubierta con la bolsita. Y voy a esperar que se seque.